Relato enviado por Delej Jane. Esta historia le sucedió a mi tía allá por el 2009. En ese entonces ella le dio asilo a unos familiares de su esposo en una pequeña casita que tenía en lo alto de una montaña. Estas personas, según ella, siempre tenían comportamientos algo extraños y una vibra bastante pesada, aunque nunca fueron groseros ni nada por el estilo. Cuando ellos desocuparon la casa, mi tía decidió ir a limpiarla y quedarse a dormir ahí durante la noche. Todo el día que pasó ahí las cosas estuvieron muy tranquilas e incluso parte de la noche, pero durante la madrugada todo cambió. Ella se encontraba dormida profundamente hasta que comenzó a escuchar cantar a una mujer a escasos metros de donde estaba durmiendo. Mi tía se puso a escuchar atenta y entonces descubrió que el canto se escuchaba cada vez más cerca, como si la mujer estuviera caminando hacia la casa. Al mismo tiempo, los perros comenzaron a ladrar de forma frenética y hasta cierto punto salvaje, hasta que de pronto todo quedó en silencio. Aunque esto duró solamente unos segundos, pues poco después los animales comenzaron a rasguñar la puerta de la pequeña casa, como si trataran de entrar. Mi tía estaba petrificada sin saber qué hacer, pues el canto había regresado. Así pasó cerca de una hora hasta que el sol comenzó a asomarse y en ese momento todos los ruidos cesaron, por lo que ella decidió por fin salir del lugar y para su sorpresa se encontró a los animales bastante tranquilos y el lugar sin una sola huella, lo que era prácticamente imposible pues el día anterior había llovido bastante y el sitio estaba lleno de lodo y charcos de agua. Tal vez fue una broma muy pesada o simplemente imaginó todo eso. Lo cierto es que muchos de nosotros creemos que los parientes de su esposo tuvieron algo que ver con ese suceso, aunque realmente jamás hemos podido llegar a confirmarlo. De esta historia yo tengo conocimiento por mi madre, ya que en esa época yo era aún una bebé de meses. En aquel momento nosotros vivíamos en un rancho con mis abuelos, pero una noche, debido a que había fallecido un amigo de ellos y mi papá se encontraba de viaje por su trabajo, ella y yo nos quedamos completamente solas en casa. Debido a que en el lugar no había muchas casas y por ende tampoco muchas personas, era común que el hijo de los vecinos que vivían más cerca de nosotros fuera a visitar a mamá para distraerse durante el día, debido a que sus papás casi siempre estaban fuera trabajando. Esa noche en que nos quedamos solas, mamá asegura que mientras me arrullaba en sus brazos, alcanzó a ver de reojo una figura que se asomaba por la puerta. Ella, pensando que se trataba de su amigo, lo invitó a entrar, sin embargo el niño no le hizo caso. Ella repitió la invitación, pero el niño se quedó ahí parado sin moverse. Tras una tercera invitación, que el pequeño tampoco respondió, ella pensó que si quería entrar lo iba a hacer, así que no le volvió a decir nada. Unos momentos después, escuchó cómo la puerta se abrió de golpe y alguien entró corriendo. Todo fue tan rápido que cuando logró poner atención, el pequeño se encontraba ya arriba de la cama, brincando y bailando, mientras reía escandalosamente. Sin embargo, no era su vecino. Aquella cosa era una criatura de pequeña estatura, que tenía la piel muy arrugada y con un tono muy oscuro, además de una mirada profunda y amenazante que mantenía fijada en ella. Mi mamá, asustada, lo único que atinó a hacer fue salir corriendo conmigo en brazos hasta la calle, donde se quedó esperando por el resto de la noche a que mis abuelos volvieran. Gracias a esa experiencia, nunca más volvió a quedarse sola, y mucho menos durante las noches. Es wird so duster hier drin werden. Jeremy? Mis abuelos se dedicaron toda su vida a la agricultura y tenían un pequeño rancho a las afueras de la ciudad, donde mi papá y todos mis tíos habían crecido. Hay muchas historias de ese sitio, pero sin duda la más espeluznante de todas es una que mi abuelo nos contó en un par de ocasiones, jurando hasta el último día de su vida que la anécdota era completamente real. La gente que suele vivir en los ranchos se despierta muy temprano para comenzar su jornada laboral, y cuando digo muy temprano me refiero a que incluso despiertan en horas en las que todavía no hay luz de día.
Mi abuelo en uno de estos días se despertó, se preparó y salió al campo a trabajar. Después de unos minutos, pero antes de que amaneciera, dice que empezó a escuchar movimiento en los maizales a su alrededor. No le pareció al principio algo inusual, pues hay animales que suelen escabullirse por ahí, provocando que las aves y otros animales pequeños se espanten y se muevan, haciendo así algo de ruido. Sin embargo, al paso de los segundos, mi abuelo se dio cuenta de que el sonido no se detenía y al prestar un poco más de atención, se dio cuenta de que se podían escuchar pisadas veloces que iban de un lado a otro. Ahora un poco asustado, creyó que se trataba de algún intruso, una especie de ladrón o algo peor, así que comenzó a correr de vuelta a su casa, donde tenía guardada una pistola que había comprado por protección. Él contaba que mientras corría podía escuchar los movimientos agitados de las plantas a su alrededor, como si aquello que lo estaba persiguiendo estuviese corriendo a la par de él. Finalmente salió del maizal y llegó a su casa, y sin voltear atrás, buscó la pistola y salió por la puerta frontal, apuntando con su linterna hacia el maizal, esperando ver o escuchar cualquier cosa. Comenzó a gritar entonces con insultos, ordenándole a la persona que estaba escondida por ahí que saliera ya mismo, amenazando que de otro modo comenzaría a disparar. Fue entonces cuando mi abuelo pudo ver que había una especie de sombra que se escondía entre las plantas, la cual, al darse cuenta de que mi abuelo se había percatado de su presencia, rápidamente se escondió de vuelta. Y boquiabierto, mi abuelo solamente pudo ver cómo se iba alejando a una velocidad completamente impresionante, pues él podía ver las hojas del maizal moviéndose a la distancia. Mis tíos y mi abuela ya para ese punto estaban despiertos, pues habían escuchado el alboroto y estaban ahora todos en la sala, esperando a ver qué ocurría. A pesar de que ninguno de ellos pudo realmente ver algo, todos recuerdan de una forma muy vívida el rostro completamente aterrado de mi abuelo, uno que, según las palabras de ellos, nunca habían visto antes y no volvieron a ver de nuevo jamás. Pues él era un hombre de carácter fuerte, como casi todos los padres de familia eran en aquella época. Nunca encontraron una explicación y tampoco hubo ningún otro encuentro con ese extraño ser. Sin embargo, ese mismo año, todas las cosechas se perdieron, pues un par de días después de que eso ocurrió, todo simplemente se marchitó en el sitio. Esto le pasó a mi abuela. Ella cuenta que cuando era niña vivía a las afueras de la ciudad, exactamente en Pesquería, Nuevo León. Ahí tenía su casa y un terreno muy grande donde sembraban. Un día encontraron a mi bisabuela desmayada en la cocina de la casa. Mi bisabuelo fue quien la atendió y cuando ella despertó, les contó que se encontraba cocinando cuando escuchó que estaban tocando a la puerta. Dicha puerta se encontraba en la cocina y daba para el terreno donde tenían los sembradíos. A ella le pareció extraño, pero aún así abrió y vio a una mujer parada frente a la puerta que le preguntó: ¿Soy de este mundo o del otro? En ese momento, ella notó que la señora estaba flotando. Fue tanta su impresión que por eso se desmayó. Después de ese día, ella ya no quería vivir ahí y le rogaba a su esposo que se fueran. Finalmente se fueron a vivir a la ciudad y la propiedad la conservaron. Años después, cuando mi abuela fue a visitar ese terreno para limpiarlo, encontró un cráneo humano. Ella no supo qué hacer, así que solo fue a dejarlo en el panteón municipal. Hasta ahora, la propiedad sigue siendo de mi familia y varias veces al año vamos para darle mantenimiento, y muchas veces la gente que vive alrededor nos ha dicho que han visto a una mujer caminando por esa propiedad.
Hace días, al iniciar las vacaciones decembrinas, mi familia y yo viajamos a una zona rural cerca de donde vivo, aproximadamente a unos 45 minutos. Llegamos al rancho y decidimos salir junto a unos primos a explorar los alrededores. Caminamos lejos y encontramos en medio de la nada algo parecido a una cabaña que parecía estar abandonada. A uno de mis primos se le ocurrió que deberíamos de entrar para ver si encontrábamos algo, así que se nos hizo fácil y lo hicimos. Al abrir la puerta, un olor nauseabundo inundó nuestro olfato. Parecía como si algo estuviese pudriéndose dentro de la cabaña, pero no podíamos ver qué. Todos nos adentramos a explorar a pesar del aroma fétido y de pronto escuchamos el grito de uno de nuestros primos, el cual nos puso la piel de gallina. Todos corrimos para ver qué había sucedido y lo encontramos ahí de pie, pasmado y mirando fijamente en un estante donde había alrededor de 6 frascos, los cuales contenían fetos de bebés. Queríamos salir huyendo, pero las piernas no nos respondieron, así que también nos quedamos parados, congelados del miedo. Escuchamos entonces una puerta que se azotó y del otro lado de la misma, claramente se pudo visualizar una figura humanoide que pasaba lentamente de un cuarto a otro. En ese momento fue cuando por fin reaccionamos y salimos corriendo. Recuerdo que cuando ya estábamos fuera del sitio, mientras todos corríamos, miré hacia atrás y pude ver por una de las ventanas a un hombre que nos observaba mientras sonreía de una forma bastante macabra. Historia enviada por Gaby. Hace no mucho tiempo acompañé a mi papá a visitar a mis abuelos, quienes viven en un pequeño pueblo ubicado en lo más alto de un cerro de Toluca, en México. Recuerdo que en esa ocasión la noche nos tomó a mitad del camino, por lo que para cuando íbamos subiendo el cerro ya estaba demasiado oscuro. Lo malo es que en esa zona, debido a la falta de electricidad y la abundancia de árboles, la oscuridad es sumamente densa, llegando al punto de que no te permite ver más allá de lo que tienes justo al frente, y en ocasiones ni siquiera eso. Por fortuna, mi padre conoce muy bien el camino, por lo que no tardamos tanto en llegar hasta la entrada de la casa de mis abuelos, la cual tiene una gran reja improvisada con un candado que tienes que quitar para poder entrar y colocarlo nuevamente para que ésta permanezca cerrada. Una vez que estuvimos ahí, mi padre se bajó del auto y comenzó a retirar el candado, ayudado por la luz de los focos del coche. Abrió la reja rápidamente y yo metí el auto. Mientras él cerraba de nuevo, yo comencé a bajar algunas cosas que les llevábamos a mis abuelos. Apenas unos segundos después, mi padre se acercó a mí bastante pálido y me dijo que nos apuráramos a entrar. Yo le pregunté por qué y él me dijo que mientras estaba en la reja, escuchó una voz masculina decirle en tono burlón: «Hola», al oído. Él, bastante asustado, solo lo ignoró, pero unos segundos después la misma voz le dijo nuevamente al oído: «¿Cómo te va?». El miedo esta vez fue mayor, por lo que rápidamente fue por mí y tras bajar todas las cosas entramos en la casa. Mis abuelos lo vieron y lo primero que hicieron fue preguntarle qué sucedía, pues también notaron la palidez de su piel. Él les contó lo sucedido y mi abuelo le dijo que tal vez era el mismísimo diablo o algún brujo que quería pedirle algo, por lo que hizo bien en no responder, ya que eso le habría ocasionado grandes problemas. Sinceramente es algo que hasta el día de hoy nos sigue dando algo de miedo, por lo que tratamos siempre de tocar ese tema lo menos posible. En el pueblo donde yo vivo, en Michoacán, tenemos una tradición que consiste en ir cada cierto tiempo a la punta de una montaña, en donde se encuentra una imagen religiosa. En ese lugar, además de encontrarse esa imagen, también se cree que habitan diferentes criaturas extrañas. En una ocasión, una mujer fue a visitar la imagen que ya mencioné, como parte de las tradiciones anuales. Sin embargo, ella se terminó por extraviar. Después de varios días sin tener noticias, varios hombres del pueblo, entre ellos mi papá y yo, que en aquel momento tenía 17 años, fuimos al cerro a buscarla. Después de varias horas corriendo en el bosque, llegamos a la zona donde hay unas cuevas en las que la gente suele evitar ir, ya que existen varias supersticiones e historias sobre ellas.
Sin embargo, nosotros teníamos que recorrer ese lugar para tratar de encontrar a aquella mujer. Ese paraje era muy curioso, ya que parecía que todo estaba siempre quieto. No se escuchaban ni siquiera a los pájaros o los insectos que habitaban el lugar. Cuando ya eran aproximadamente las 8 de la noche, comenzamos a ver cómo caían muchísimas hojas de los árboles, mientras escuchaban ruidos entre las ramas. Cuando todos apuntamos nuestras linternas hacia arriba, pudimos ver cómo una criatura oscura y enorme se movía lenta y torpemente entre los árboles. Asustados, corrimos de aquel lugar hacia el pueblo, dando por terminada la búsqueda de la mujer, quien días después llegó al pueblo por su propia cuenta. Lamentablemente, sus facultades mentales ya no estaban bien. Hasta el día de hoy, tiene algunos episodios de lucidez, pero la mayor parte del tiempo no logra ni siquiera hablar coherentemente. Cuando nos preguntamos qué fue lo que vimos en aquella ocasión, todos nos limitamos a responder simplemente que no sabemos. Und es wird so duster hier drin werden. Jeremy? En el rancho de mi papá ocurrió algo bastante extraño cuando yo era un niño. La gente que ha vivido en lugares aislados sabrá muy bien lo oscuro que puede ser vivir ahí. De verdad, es casi total la oscuridad durante las noches, algo que puede resultar bastante tétrico en ciertas ocasiones. Una noche, antes de que nos fuéramos a dormir, mientras me encontraba en mi habitación, recuerdo que de pronto vi que mi papá salió corriendo de su habitación hacia la parte frontal de la casa y detrás de él iba mi mamá. Confundido lo seguí mientras veía cómo mi madre comenzaba a apagar todas las luces. Me vio y me dijo que me fuera a mi cuarto y que no saliera por ninguna razón, y yo, asustado, la obedecí de inmediato. Sin embargo, mi curiosidad fue más grande que mi miedo, así que me asomé por la ventana. Todo el campo estaba oscuro, realmente oscuro. Ni siquiera se podía distinguir algo allá afuera, a excepción de una sola cosa, aquello que había provocado las reacciones de mis padres. Se trataba de una fogata que se encontraba a una distancia bastante considerable, lo suficiente para que fuera claro desde la casa lo que era, pero no lo suficiente como para poder ver quién o quiénes estaban ahí. Fue mi madre quien se dio cuenta de esto e inmediatamente le dio aviso a mi padre, quien salió corriendo con la intención de buscar si había alguien fuera de la casa y también encontrar a los responsables de aquella fogata. Todo esto puede sonar un poco exagerado, pues un grupo de gente haciendo una fogata en el campo no debería ser algo extraño, ¿cierto? El problema aquí era que nuestro rancho se encontraba en una zona aislada. No había nada a kilómetros, ni siquiera caminos o autopistas, y teníamos que viajar en la camioneta del abuelo por al menos media hora para poder llegar al camino más cercano. Mi papá no encontró a los responsables de la fogata, y a pesar de que pasó muchos días después de eso sin dormir casi nada, nunca pudimos ver nada más. Hace unos años viví en Tijuana. A espaldas de la casa en la que estaba, había muchos cerros que daban con un campo. Durante un tiempo, el cuñado de mi esposo vivió en la casa y todos los días él se iba a caminar al cerro, recorría dicho campo y regresaba ya al atardecer, bastante agotado. A partir del tercer o cuarto día de esta rutina, comenzaron a pasar cosas extrañas dentro de nuestra casa. Se escuchaba como si alguien de pronto subiera corriendo las escaleras. Tocaban la puerta de las habitaciones por la madrugada. En la cocina, el grifo del lavaplatos se abría por sí solo. Y además, tanto mi hijo como mi sobrino, que en aquel entonces tenían 2 años de edad, jugaban con alguien en la cocina, a quien saludaban constantemente mientras ambos observaban hacia un rincón de la misma. Un día llegó mi suegro, quien nos ha demostrado en múltiples ocasiones que es muy susceptible a las cosas paranormales, y al ver a mi concuño le dijo que no debía volver al campo,
pues algo siempre regresaba con él. Sin embargo, él ignoró estas advertencias y continuó saliendo todos los días. Poco menos de una semana después, llegó un día quejándose de lo pesada que había sido esa caminata en particular. Se quejaba de un fuerte dolor de espalda que se convirtió rápidamente en ardor. Cuando se levantó la playera, todos vimos claramente en sus hombros y espalda las marcas de unas manos, como si alguien hubiera estado colgado de él. Esto sucedió hace unos años, cuando fuimos a enterrar a mi abuelo en el cementerio del pueblo donde él vivía. Este lugar se encuentra en medio de una zona rural, donde incluso hay vacas pastando. Llegamos ahí al mediodía y fuimos los últimos en irnos cuando ya estaba anocheciendo. Mientras mi padre se aseguraba de que todo estaba en orden, yo decidí ir a caminar un poco y encontré un lugar al fondo del cementerio donde había unos cuantos árboles. En uno de ellos había muchas aves que se encontraban cantando y haciendo ruidos diversos, preparándose, asumo yo, para ir a dormir en la noche. En esos momentos, un viento sopló de forma intensa, provocando que las aves se callaran de golpe. Yo, sorprendida, me quedé viendo hacia el árbol, donde pude observar que parecía que éstas se habían quedado petrificadas, y escuché la voz de un hombre gritando a la lejanía. Me giré hacia las tumbas que se encontraban al otro extremo del cementerio, intentando ver si había alguien por ahí, a pesar de que sabía muy bien que mi familia y yo éramos los únicos en el sitio. El silencio se mantuvo por unos instantes, hasta que escuché de forma repentina la risa de una mujer y al mismo tiempo el llanto desgarrador de un bebé. Comencé a caminar hacia donde estos sonidos parecían provenir, aunque recuerdo que lo hice casi por inercia, y me dirigía hacia donde estaba la arbolada. Un frío estremecedor recorrió mis brazos mientras yo todavía escuchaba el llanto del bebé. Fue en ese momento exacto cuando mi madre me gritó que ya nos íbamos, y casi como si hubiera roto alguna clase de trance, las aves empezaron a cantar de nuevo, y tanto la risa de la mujer como el llanto del bebé se dejaron de escuchar al mismo tiempo. Asustada, caminé tan rápido como pude hacia donde mi familia se encontraba ya esperándome en la entrada del cementerio. No estoy segura de la razón, pero tuve la sensación de que algo me estaba esperando en los árboles, algo que me estaba llamando y que de alguna forma, sin darse cuenta, mi madre me había salvado. Anécdota enviada por Giselle Morales. Mis abuelos maternos tenían unos terrenos donde sembraban frijol y maíz, a los que solían llevarnos a unos primos y a mí cuando éramos pequeños, pues ellos se encargaban de cuidarnos mientras nuestros padres trabajaban. En una de esas ocasiones nos dejaron en el auto debido a que todavía éramos algo pequeños para ir a ayudarles, por lo que tocaba esperarlos comiendo mientras ellos trabajaban. Eso estábamos haciendo cuando, a lo lejos, escuché un silbido agudo, el cual pensé que sería de mi abuelo que venía ya de regreso, pero al voltear me di cuenta de que no, que provenía de lo que parecía ser un pequeño niño que se encontraba no tan lejos de donde nosotros estábamos. Este era de piel morena, tenía una barriga enorme y los pies hacia atrás. Además iba completamente desnudo, a excepción de un enorme sombrero que cubría su cabeza. Recuerdo que ese niño me sonreía mientras hacía señas de que fuera hacia donde él estaba. Un pequeño nacimiento de agua con bastantes árboles. A mí me hizo bastante gracia que estuviera completamente desnudo, así que le dije a mi primo: «Mira a ese niño, no lleva ropa». A lo que él volteó y, bastante extrañado, me preguntó a qué niño me refería, pues él no veía a nadie en el lugar. Yo insistí en que ahí estaba, pues lo seguía viendo, pero él seguía firme en que no había nadie, al igual que mi prima, quien también aseguraba no ver a ningún niño. Debido a esto, mi primo nos dijo que nos encerráramos en el auto, cosa que los tres hicimos rápidamente. Ahí estuvimos hasta que mis abuelos regresaron, y una vez que él les contó lo sucedido, ellos decidieron que era hora de irnos de ese lugar. Poco después me enteré de que ese no era precisamente un niño, sino el Cipitío, un ser de leyenda de El Salvador, que es mi país natal.
Esto le sucedió a una amiga. Ella tiene la costumbre de ir a su pueblo natal a pasar las fechas de Día de Muertos junto a su familia. El año en que le ocurrió esto no fue la excepción. Su abuelo había fallecido durante ese año, así que tocaría hacer lo que conocían como nueva ofrenda. Esta consistía en que las personas del pueblo llevarían una flor de cempasúchil o una veladora a la casa del fallecido y la familia les daría en agradecimiento un plato de comida. Por este motivo, la casa de mi amiga estaba llena de personas a las que ella y los demás integrantes de la familia se encontraban atendiendo. En un momento de la tarde, ella dice que pasó junto a la ofrenda de su abuelo y vio a un señor parado enfrente de ella, a quien le preguntó si ya le habían dado su plato de comida. El hombre solo asintió con la cabeza y le preguntó: ¿dónde está el negro? Ella le contestó que en la parte de atrás, junto a un burro. El negro era el caballo de su abuelo. Al caer la noche, ya se habían retirado todas las personas, salvo una señora de avanzada edad, a la que su hermana acompañaría a su casa, para evitar que la mujer tuviera algún incidente. Por este motivo, mi amiga le encargaron ir atrás a desamarrar a los animales que se encontraban pastando. Ella obedeció y fue a la parte trasera del terreno, alumbrando con la linterna de su celular para evitar alguna víbora o algo que le hiciera tropezarse. Al llegar al lugar donde estaban los animales, observó que arriba del caballo estaba el señor que había visto en la ofrenda. Sin embargo, cuando puso atención, se dio cuenta de que aquel hombre era su abuelo recién fallecido. El aire casi se le escapaba de los pulmones mientras corría a hablarle a su mamá, quien no le creyó lo que había visto, hasta que la abuela les contó que no era la primera vez que alguien veía durante ese año a su abuelo. Además, les contó también la ocasión en la que, en un día de muertos, el abuelo regresaba de otro pueblo cuando fue asaltado a medio camino. En ese asalto fue herido en una pierna, pero gracias a que el negro corrió inmediatamente a la casa con él a cuestas, pudieron atenderlo y salvarle así su pierna. Desde ese día y hasta la fecha, el abuelo sigue visitando cada día de muertos a su caballo, el cual ya tiene cerca de 24 años de vida. La familia cree que en agradecimiento por en aquella ocasión haberle salvado la vida. Und es wird so duster hier drin werden. Jeremy? Esta es una leyenda muy local del pequeño poblado en el que viví durante más de 20 años. Sucedió en los años 70, en un río que cruza por las afueras del pueblo y que durante muchísimo tiempo ha servido como un lugar de entretenimiento para los locales, pues es una zona donde el agua no es demasiado profunda como para ser peligrosa y la corriente es bastante suave, convirtiendo el sitio en una especie de piscina. En aquellos años, un joven trágicamente se ahogó ahí. Él era de hecho de la misma edad que mi tío y era su compañero de clases en la preparatoria. Y aunque no eran realmente amigos, sí compartieron un par de palabras en alguna ocasión. La historia no termina ahí, pues lo sorprendente es que los testigos contaron a las autoridades que este chico se había metido caminando al agua, se había sumergido y simplemente había desaparecido. Lo buscaron minutos después, pero asumieron que la corriente ya se lo había llevado. Sin embargo, un día después de esto, el chico llegó a su casa, donde toda su familia, bastante sorprendida, lo recibió. El problema era que ahora ya no hablaba, no decía ni una sola palabra, no contestaba las preguntas que le hacían y tampoco parecía mostrar emociones. Físicamente se le veía mal, estaba mojado, con algunas zonas de su cuerpo un poco hinchadas y tomando una especie de tonalidad azul o verde. A pesar de todo, el alivio de la familia por encontrarlo les hizo ignorar por completo esos detalles extraños y simplemente lo llevaron al baño para darle una ducha, mientras otros fueron a avisarles a otras personas del pueblo sobre lo que había ocurrido. Pero minutos después se dieron cuenta de que se estaba ya tardando demasiado tiempo en el baño, así que entraron para ver si todo estaba bien. Y con lo único con lo que se encontraron fue con el baño completamente vacío. Las huellas de sus pies mojados seguían por la casa, pero él no estaba en ningún sitio y no tenía forma de haber escapado por medio del baño. Parecía realmente algo imposible. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado finalmente,
pues había sido arrastrado a la orilla del río en un pueblo vecino. Cuando tenía 5 años, habíamos ido a Chinandega, Nicaragua, para el funeral de mi tatarabuela. Nunca la conocí, o al menos no tengo recuerdos de ella. Sin embargo, ese fue mi primer funeral y la primera vez que vi a un muerto. Siendo la primera vez que supe sobre la muerte, eso me dejó pensando. En la noche nos quedamos en esa antigua casa que era donde ella vivía. Era una noche tormentosa. Yo recuerdo haberme quedado dormido en un cuarto grande y completamente vacío. Me desperté de repente. El frío sobrepasaba las sábanas y de un segundo para otro ya tenía el cuerpo helado. Fue en ese momento que un rayo cayó cerca de la casa, lo que hizo que por solo un instante todo fuera de la ventana se iluminara. Y entonces vi a una mujer. Estaba asustado, porque con cada relámpago veía cómo esa mujer estaba más y más cerca, hasta que finalmente llegó a la ventana. Solo pude ver su silueta, pero recuerdo haber escuchado cómo tocaba el cristal de la ventana. Estaba muy asustado, pero de algún modo mi mente hizo que pensara que tal vez en realidad era mi tatarabuela despidiéndose. Tras pensar en eso, la situación cambió y ya no tuve miedo. La figura finalmente desapareció. Ese es un acontecimiento que me ha marcado hasta el día de hoy, y es uno de los hechos que me hacen dudar si realmente el mundo espiritual existe. Yo crecí en el campo y gracias a mis padres sé muchas cosas sobre agricultura y ganadería. Una de las cosas que aprendí desde pequeña era cortar elote, ya que lo utilizábamos como ingrediente principal para nuestros postres del día a día, pues se hacía pan de elote, esquites, entre otras cosas. Un día viernes me tocaba ir a mí a cortar algunos, pero como ese día me había quedado dormida en la tarde, desperté hasta las 8 de la noche. La siembra queda aproximadamente a 1 kilómetro de la casa, así que yo tomé una linterna y un machete para ir por los elotes. Cuando llegué, comencé a cortarlos como siempre, y mientras lo hacía, de pronto pude observar a una mujer que se encontraba a unos 300 metros de mí. Ella se veía igual a mi madre, con muchas de sus mismas características, solo que esta mujer estaba de espaldas. Creyendo que mi mamá se había adelantado y ya se encontraba recolectando el elote debido a que yo me quedé dormida, le grité para llamar su atención, pero la mujer nunca volteó a verme. Decidí entonces acercarme a ella y cuando ya estaba cerca, la toqué y la sentí demasiado rígida. Ella en ese momento me agarró de la mano, solo que lo hizo con una fuerza increíble, al punto en el cual creí que me iba a romper el brazo. Además de la fuerza desmedida que esta mujer poseía, también pude sentir que estaba helada, pues tocarla era como sentir un hielo. La mujer entonces volteó y pude percatarme de que ésta no poseía ningún rostro, era una imagen horripilante de verdad. Debido a esto yo comencé a gritar desesperadamente y cerré mis ojos. Después de lo que pareció una eternidad para mí, sentí cómo me soltó e inmediatamente una mano tocó mi hombro. Eran mis padres y mis hermanos, quienes me habían escuchado gritar y ahora me estaban preguntando qué había ocurrido. Al abrir mis ojos me percaté de que no había nadie frente a mí, así que entre lágrimas le conté a mi familia lo que me había ocurrido, enseñándoles además mi mano, la cual estaba lastimada. La historia era difícil de creer, pero las heridas eran prueba suficiente para mis padres, quienes me llevaron al hospital donde tuvieron que ponerme un yeso, debido a que tuve algunas fracturas, y tiempo después, ellos decidieron bendecir todos los terrenos que poseían. La verdad no ha ocurrido nada desde entonces, pero yo ya no me siento segura de salir de mi casa hacia el campo. Historia enviada por Menma Sofía. Hace tiempo fui de vacaciones a la casa de uno de mis tíos, la cual se ubica en un rancho,
Ya estando ahí, una noche me pidió que saliera a buscar a su perro que se había escapado. Yo obedecí y salí a tratar de encontrarlo. Afortunadamente no tardé mucho, pues a lo lejos lo vi parado frente a un árbol bastante grande y viejo. Aunque llamó mi atención que el animal estaba sumamente concentrado viendo hacia arriba. Una vez que estuve más cerca, noté que no solo estaba concentrado, sino que temblaba de forma violenta y emitía un sonido parecido a un chillido de miedo. Esto me preocupó bastante y cuando estuve con él, volteé hacia arriba para ver qué estaba viendo y para mi sorpresa me topé con una figura bastante extraña en la punta del árbol. Era la silueta oscura de una persona sentada hasta el final del árbol, que parecía estarnos observando. Rápidamente tomé al perro entre mis brazos y comencé a correr sin detenerme para regresar a la casa. Una vez ahí, le conté a mi tío lo sucedido y él me respondió simplemente con un perturbador: «Ah, ya lo viste». Desafortunadamente, yo nunca he tenido la dicha de ir al campo, pero mi pareja sí, y es él quien me contó esta historia. Cuando era un adolescente, fue con su familia a visitar la casa de un pariente que vivía en una zona rural. Él cuenta que durante la noche se reunieron alrededor de un fogón en una parcela para platicar y comer. Eran alrededor de las 7 u 8 de la noche cuando todos los presentes sintieron una ráfaga de aire helado que curiosamente sacudió solo el árbol que estaba justo encima de ellos. En ese momento, el dueño de la casa comenzó a maldecir en voz alta y a gritar: «Aquí no eres bienvenido». Mi novio, sin entender qué pasaba, solo observó cómo el viento se hacía cada vez más fuerte y el árbol se movía con mayor intensidad. Seguido de esto, todos escucharon una especie de graznido que sonaba «tetué, tetué». El hombre de la casa intensificó una vez más sus palabras y gritos, hasta que una nueva ráfaga de viento golpeó a todos en la nuca y un pájaro enorme salió volando de aquel árbol, gritando aquello que antes habían oído y llevándose consigo el viento que hacía mover el árbol. El familiar de mi pareja les aseguró que aquello había sido el tuetué, un ser del folclore chileno que aseguran que es una especie de brujo que toma la forma de un pájaro y ronda las zonas rurales, al cual, si invitas a tu casa, esa misma noche llegará a ella en su forma de humano y cobrará la invitación. Si le entregas lo que sea que te pide, él se irá sin problema alguno, pero si de alguna forma te rehusas, te causará mucho daño, llegando inclusive a desaparecerte por completo. Es por eso que cuando algunos campesinos presencian estos vientos, comienzan a maldecirlo y a rechazarlo, anticipándose así a que él quiera entrar a sus casas. Und es wird so duster hier drin werden. Jeremy? Debido a mi religión, tuve que ir durante un tiempo a visitar pueblos pequeños y aislados en mi país, tocando puertas de casa en casa. En la mayoría de los viajes íbamos 2 o 3 personas juntas y nos hospedábamos en lugares muy económicos o a veces incluso en los hogares de algunos locales. En una ocasión viajé a una zona aislada donde había pequeños ranchos y en uno de estos una muy amable señora nos ofreció hospedaje, el cual aceptamos con gusto. Al final del día, cuando volvimos, nos sentíamos sumamente cansados, pues las distancias entre las propiedades de las personas era muy larga, especialmente a pie, razón por la cual recuerdo que todos estábamos deseosos de poder dormir lo más temprano posible. Sin embargo, minutos antes de poder hacerlo, en el campo se comenzó a escuchar una especie de aullido que se asemejaba en realidad mucho más al grito de una mujer, pero que con la experiencia que teníamos en zonas similares, teníamos la idea de que podría ser simplemente algún coyote o zorro y no le dimos mayor importancia. Para nuestra sorpresa, la dueña del rancho llegó corriendo hacia nosotros y nos ordenó que apagáramos todas las luces inmediatamente y después nos dijo que ya debíamos dormir y nos insistió en que por ninguna razón hiciéramos ruido y tampoco nos asomáramos por las ventanas. Básicamente, nos pidió fingir que ya estábamos profundamente dormidos.
En esos momentos, aquel aullido comenzó entonces a acercarse más y más, y nosotros hicimos caso a lo que se nos había pedido, aunque ahora ya teníamos algo de miedo. Finalmente, el sonido inquietante se detuvo, aunque ahora se comenzaron a escuchar pasos que rodeaban todo el sitio. Era realmente escalofriante y fue muy difícil para mí poder mantenerme con los ojos cerrados y completamente inmóvil, pues el miedo ya se había apoderado de mí. Al paso de muchos minutos y sin darme cuenta, finalmente me quedé dormido. Por la mañana, la dueña del lugar nos recibió con un desayuno y actuó como si nada hubiera ocurrido. En ningún momento se molestó en explicarnos qué había pasado y, por educación, ninguno de nosotros lo preguntamos. Nos fuimos de ahí ese mismo día y viajamos al poblado vecino, donde nos recibió un señor muy amable también. Uno de mis compañeros le contó lo ocurrido la noche anterior y el hombre mostró una expresión de miedo total. Nos dijo que tal vez deberíamos irnos de la zona y, a pesar de que intentamos preguntar cuál era la razón, él simplemente se negaba a hablar del tema, insistiendo en que por nuestra propia seguridad deberíamos irnos. No sé qué ocurría ahí, pero en los años que estuve viajando por el país, descubrí que este tipo de leyendas son bastante comunes y temidas por los locales, aunque aquella fue la única vez en la que yo pude experimentar de cierto modo una de ellas. Esto le sucedió a mi abuelo cuando tenía 8 o 9 años aproximadamente. En su infancia y adolescencia, él vivió en un pueblo, así que conocía muy bien este tipo de zonas. Un día fue a cosechar junto con su papá, su tío y un primo. Mi abuelo cuenta que se encontraba jugando junto al primo hasta que se perdieron en ese sitio, pero ya que el lugar no era muy peligroso, no se preocuparon demasiado. Mientras buscaban a sus padres, se toparon con un lugar un poco extraño, donde estaba en el suelo lo que parecía ser el cadáver de un ciervo. Ambos se espantaron y salieron corriendo de ahí, encontrando así finalmente a sus papás. Les contaron todo lo ocurrido y todos volvieron al sitio de antes, donde efectivamente encontraron lo mismo. El problema fue que ambos adultos notaron de inmediato que aquello parecía ser un ritual de brujería. Asustados, todos regresaron a casa y mi abuelo desde entonces ha intentado olvidar lo que sucedió e incluso a veces dice, quizá para estar más tranquilo con su conciencia, que tal vez todo fue obra de su imaginación y nada más. La experiencia que estoy a punto de relatar no me ocurrió a mí, pues esto me lo contó mi papá. Él proviene de una zona rural, la cual tiene como único acceso una terracería que se encuentra a un costado de la carretera y se extiende 6 kilómetros hacia adentro. A los 15 años, él se fue de su casa para estudiar en el Colegio Militar de la Ciudad de México y desde entonces visita su casa con menos frecuencia. En una ocasión en la cual él fue de visita, relata que llegó alrededor de la medianoche y el transporte lo había dejado en la carretera, razón por la cual tuvo que caminar los 6 kilómetros para poder llegar a su casa. Todo iba bastante normal al principio, pues cuando él era más joven se había acostumbrado a caminar por aquel lugar durante las noches, ya que en aquellos años todo era más seguro, o al menos así es como él lo recuerda. Pero cuando ya habían pasado algunos minutos, de pronto escuchó que alguien le estaba hablando por su nombre. Le pareció que la voz era la de uno de sus tíos, y debido a que se encontraba cerca de uno de los terrenos que le pertenecían a ese tío, no le pareció algo raro, ya que incluso le respondió, pero no obtuvo ninguna respuesta. Siguió su camino y más adelante volvió a escuchar la misma voz, a la cual le respondió de nuevo sin éxito. La tercera y última vez que la escuchó, comenzó a sentirse nervioso, pues no le parecía lógico que su tío lo estuviera siguiendo por tanto tiempo sin responder nada más. Fue entonces cuando sintió una presencia detrás de él y además las piedras del camino comenzaron a hacer ruido, como si alguien o algo estuviera siguiéndolo.
Debido a esto, mi papá comenzó a correr sin mirar atrás, todavía con la misma sensación de que alguien venía pisándole los talones. Sin embargo, todo se calmó cuando llegó a una zona donde ya se podían ver las primeras casas de la comunidad, y aquello que aparentemente lo había seguido, desapareció tan súbitamente como había aparecido. Cuando por fin llegó a su casa y después de saludar a mis abuelos, mi papá preguntó por su tío, cuestionando si él se encontraba trabajando en algún cultivo en una de sus tierras, ya que no es algo poco común que la gente trabaje de noche en esas zonas. Mis abuelos, sorprendidos, le anunciaron con tristeza que su tío había fallecido unas horas antes de que él llegara. Al día de hoy, y a pesar de lo aterrador que fue para él en aquellos momentos, mi papá cree que quizá aquello que sintió y escuchó era su tío, quien se estaba despidiendo de él. Relato enviado por Renato Salinas. Esto le ocurrió a mi padre hace muchísimos años. Él solía vivir en una zona rural con sus padres, hermanos y primos. En ese lugar no había muchos métodos de entretenimiento, al menos no como los hay ahora. Ellos tenían solamente una televisión y esta la usaban siempre los adultos, por lo que los niños debían buscar alternativas para poder divertirse. Lo que más solían hacer era jugar al trompo y a las escondidas. Este último juego siempre lo hacían en la noche, pues eso lo volvía más interesantes, al menos según lo que ellos creían. Una de esas tantas veces, mientras estaban jugando, le tocó el turno a mi padre de ser el que buscara a los demás. Mientras hacía esto, alcanzó a ver a una niña que él identificó como la hija de una tía, por lo que comenzó a perseguirla. Sin embargo, por más que corría detrás de esta niña, ella no se detenía, a pesar de que él le gritaba que ya la había encontrado. Corrieron tanto que cruzaron un pequeño puente de madera sobre un arroyo, el cual hacía bastante ruido cuando alguien lo pisaba. Lo aterrador vino cuando, una vez que cruzaron este tramo, mi padre extendió su mano para tomar del camisón a la otra pequeña, pero al hacerlo, ella simplemente se desvaneció frente a sus ojos, desapareciendo por completo. Mi papá, al ver esto, rápidamente se dio la vuelta y comenzó a correr despavorido, totalmente presa del miedo. Incluso cuenta que, al pasar por el puente de regreso, pudo escuchar como alguien más corría detrás de él, haciendo que se apresurara todavía más hasta llegar a la casa, donde encontró a todo el mundo sentado frente a la televisión, incluida la niña que él pensó que estaba siguiendo. Hasta el día de hoy no ha logrado averiguar quién o qué era esa pequeña que él estaba persiguiendo y que aparentemente después le devolvió el favor. Me sorprendí mucho al leer esta experiencia, pues me recordó un poco al Violín de la Bruja, una historia que los más veteranos del canal recordarán, pues fue una de las primeras que escribí y subí a Mundo Creepy. Sin embargo, Abraham Vázquez, quien nos la envía, asegura que esto realmente ocurrió, que esta es una historia completamente real. Escuchémosla. En el pueblito de donde es originario mi abuelo, hace muchos años había una señora que vivía cerca del bosque. Todos en el pueblo aseguraban que la señora era una bruja. Las personas que iban a hacer ciertas actividades al bosque pasaban cerca de su casa y decían que de ella salía un olor extraño. Un día, un niño del pueblo desapareció y al no encontrarlo, la gente comenzó a asegurar que la bruja se lo había llevado. Así que todas las personas del pueblo fueron con palos y piedras a casa de la señora. Entraron a la fuerza y tras no encontrar al niño, le prendieron fuego con ella dentro. La casa ardió por varias horas hasta que finalmente la apagaron. Lo peor de todo es que al día siguiente el niño apareció. Resultó que se había perdido en el bosque y había pasado la noche ahí. Mi abuelito me platica que en las noches se escuchaban los gritos de la señora por todo el pueblo, seguida de aullidos de coyotes, los cuales abundaban en la zona. Recuerdo que cuando aún era pequeño, me llevaron varias veces al pueblo y llegué a ver las ruinas quemadas de aquella casa, pero nunca me dejaron acercarme mucho. Solo recuerdo que yo tenía una constante sensación de que alguien me estaba observando.
Al final, mi abuelito decidió tirar por completo la casa y enterrar los restos de la señora en el mismo terreno. Todos dicen que desde ese día, los gritos pararon por completo. Quizás eso fue una forma de hacer que finalmente esta señora, a quien acusaron injustamente de bruja, finalmente descansara en paz. Cuando era pequeña, mi tío invitaba a la familia a un pueblito en donde vivía su compadre. En una ocasión, uno de mis tíos nos llevó a recorrer el pueblito, que se encontraba en una zona que era montañosa y con barrancos. Llevábamos poco tiempo caminando, cuando de pronto vimos a un señor vestido de negro. Este señor se encontraba de espaldas, en la parte baja de un barranco, y nosotros estábamos arriba. Lo que nos impresionó y alteró a mi tío es que este señor tenía un machete y estaba colgando en las ramas de un árbol a unos perros que tenían sogas en el cuello y que estaban ensangrentados. Nos salimos corriendo del lugar para no llamar su atención, pero eso fue algo muy espantoso. Esta historia la envió Fernanda Lemus. Ella nos cuenta que es algo que le contó su abuelita y que le ocurrió cuando era muy niña. En ese tiempo vivían en un campo que estaba más o menos a 30 minutos del pueblo, pero había lugares cerca donde podían comprar víveres y cosas similares. Así que una noche la mandaron a ella y a su hermano caminando a la tienda. En el tramo de regreso, sintieron que algo andaba muy mal. Escucharon pasos y algunos sonidos extraños que ellos sabían no eran normales. De pronto vieron a la orilla de un río a una mujer que estaba sentada y parecía estar llorando. Pensando que podía necesitar ayuda, se acercaron con ella y le empezaron a hablar. Pero esta mujer, cuando se acercaron lo suficiente, volteó a verlos y se percataron de que se trataba de la mismísima Llorona, quien empezó a gritar y a perseguirlos por todo el sitio. Ellos, obviamente muy aterrados, simplemente se echaron a correr y llegaron finalmente a su casa, donde decidieron mejor no contarle nada de eso a sus papás, pues sabían que tal vez podrían terminar regañándolos por hablar o intentar hablar con un desconocido. Afortunadamente no pasó nada más y todo quedó tan solo en un susto y una tremenda anécdota. Cristian Zamarripa es quien nos envía esta historia. Dice que estaba de visita en casa de sus primos. Por estar platicando y después de cenar, se dio cuenta de que ya había oscurecido, pero no tenía el permiso de sus padres para quedarse ahí, ni tampoco manera de avisarles en dónde estaba, así que tuvo que regresar a su casa en la oscuridad de la noche. Al tratarse de un lugar en el campo, la iluminación era bastante escasa, y aunque había algunas farolas en la calle, estas estaban muy separadas una de la otra, por lo que era un tanto escalofriante caminar por ahí. Aún así él se aventuró a hacerlo, pero en un punto vio a un hombre del otro lado de la calle, quien estaba solo ahí parado, pero no alcanzaba a reconocerle el rostro. Pasó caminando por ahí, ignorándolo un poco, tratando de no llamar su atención, pero entonces el hombre lo llamó por su nombre. Esto lo sorprendió bastante y trató de verlo con detalle para saber si era alguien a quien él conocía, pero simplemente no lograba distinguirle el rostro. Así que, sintiendo un poco de miedo, comenzó a correr. A lo que el hombre le preguntó: ¿por qué corres? Y después le dijo: ten mucho cuidado, porque hay lobos. Después de esas extrañas palabras, el sujeto comenzó a aullar de una manera bastante extraña. Él nos cuenta que simplemente siguió corriendo hasta llegar a su casa y hasta el día de hoy desconoce quién era aquel sujeto y, peor aún, cómo es que conocía su nombre.
La siguiente historia fue enviada por Grecia Jackson. Ella nos cuenta que le ocurrió a una de sus tías, que trabaja en un pueblo un tanto retirado de la ciudad. En una ocasión, ella se fue por la carretera completamente sola. Esto era inusual, pues lo normal para ella era darle aventón a algún compañero o algún alumno. Sin embargo, en esa ocasión iba completamente sola. Estaba lloviendo y no se veía muy bien casi nada. Y de pronto, a medio camino, su tía comenzó a sentir algo muy extraño. Era una sensación que ella conocía muy bien, pues Grecia nos cuenta que su tía tiene una especie de percepción de lo extraño y lo paranormal, y sabe a veces cuando hay alguna presencia que no debería estar ahí. Y eso fue exactamente lo que sintió. De hecho, para ser más precisos, sintió como que había alguien en el vehículo, en los asientos traseros. Alguien que estaba solo ahí, sentado, viéndola fijamente y esperando que ella volteara, tal vez para provocar un accidente o algo similar. Pero ella lo sintió que había algo extraño y decidió mirar hacia el frente y para nada voltear ni ver por el retrovisor. Siguió manejando con mucho miedo hasta que finalmente pudo llegar a la ciudad, momento en el que la sensación se fue y todo pareció tranquilizarse. Grecia nos cuenta que le parece fascinante esto que siente su tía, pues ha pasado muchas veces y le ha pasado cuando nadie más se percata de que hay presencias extrañas alrededor. Afortunadamente no pasó nada en esa ocasión, ni le volvió a ocurrir algo similar a su tía, pero todavía al día de hoy sigue teniendo encuentros un tanto extraños. Esta historia nos ha sido enviada por Tania de Lucio. Ella nos cuenta que vive en un rancho y en ese lugar existe una leyenda acerca de un hombre que mantenía amoríos con una mujer y siempre se quedaban de ver en la orilla del arroyo por las noches. Sin embargo, una noche el hombre no llegó a la cita, pues se quedó a tomar con sus amigos. Más tarde, por la madrugada, pasó cerca de la casa de esta mujer y la vio salir con quien creyó era otro hombre. Así que muy molesto comenzó a seguirlos. Llegaron hasta la orilla del arroyo, que era el lugar donde ellos se veían, y ahí vio a esta mujer, ahora sola, comenzar a hacer cánticos y algunos movimientos extraños. Después, frente a la mirada del hombre, vio como ella se convertía en un pájaro. Sin embargo, esta tétrica ave, tenía aún la cara de la mujer un tanto deformada en ella. El hombre, muy asustado, se fue corriendo de ahí y nunca más volvió a buscar a su amante.